Hola, no sé qué pasó, pero al parecer se ha hecho un complot contra mí y la tecnología está en mi contra. Y todo el video y toda la grabación que había hecho previo a esta se borró o no sé por qué, simplemente no aparece. Te odio grabaciones de Apple. En fin, este es un video que busca ampliar la información acerca de la reforma al artículo 123 que se presentó el 5 de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es un video desmintiendo muchas de las mentiras acerca de la construcción de la vivienda social, porque inherentemente se considera que es mala, cuando realmente no es así. Muchos de los países alrededor del mundo y muchos de los países que la derecha admira construyen vivienda social. Es lo más normal del mundo. De hecho, lo más anormal del mundo es lo que México hace, tratar de que el mercado inmobiliario se autorregule y que solamente el Estado quede como un actor secundario que ayuda a otorgar créditos a los mexicanos. Yendo a las cifras, estamos hablando de que Países Bajos, por ejemplo, dedica un 34.1% de su presupuesto gubernamental a la vivienda social, mientras que países como Irlanda o Corea del Sur, que son totalmente admirados por la derecha, dedican, por ejemplo, un 12.7% y un 8.9%, mientras que Reino Unido, otro de los grandes países admirados por la derecha, dedica un 16.4%. Y este ni siquiera es el top 3. Estamos hablando de que Austria dedica un 23.4 y Dinamarca dedica un 21.4. La realidad es que en el mundo es muy normal construir vivienda social y de hecho vivienda de arrendamiento también es otra de las grandes opciones. ¿Por qué? Porque los jóvenes no tienen normalmente el historial crediticio para poder acceder a una vivienda, para poder comprar una vivienda y no tienen tampoco la estabilidad laboral para poder acceder a ese tipo de contratos. Sin embargo, sí tienen la estabilidad como para poder sostener una renta y muchos de ellos utilizan la estrategia de juntarse con algunos amigos o pareja para poder pagarla juntos. Pero entonces, si es lo más normal del mundo, ¿por qué consideramos en México que toda la vivienda que construye el gobierno se construye mal y es una porquería? Bueno, pues principalmente por los gobiernos desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. En esos sexenios hubo una constante desacreditación del Infonavit, que en 1992 tuvo una reforma con la que se buscó que dejara de construir vivienda social. Hasta ese entonces el Infonavit lo que hacía era financiar proyectos de construcción y posteriormente venderlos a los mexicanos de manera asequible. Eso se acabó con el pelón del bigote, pero también comenzó un nuevo tipo de programa social para la construcción de la vivienda. Uno en el que el Infonavit pagaba por la construcción de una vivienda a desarrollos inmobiliarios privados que, según esto, construirían mejores casas porque estaban impulsados, ya saben, por la competitividad de ganarse el contrato con el Infonavit. Sin embargo, eso no existió. Las viviendas de un solo piso, pequeñas y completamente inhabitables para una familia, que necesariamente requerían de ampliaciones porque era insostenible que una familia de 4 viviera ahí, que regularmente 4 son las personas que integran una familia porque la mayoría de las mujeres tienen 2 hijos. Era simplemente una porquería ese tipo de programa. Pero en vez de ver que ese programa era el que estaba mal, se le echó la culpa al Infonavit de construir mal la vivienda, cuando el Infonavit no construía esa vivienda. El Infonavit encargaba la construcción de esa vivienda a empresas inmobiliarias que previamente habían pactado con el gobierno esos contratos, y en vez de ver esto como un amplio caso de corrupción y no como un problema de la política pública en sí, se decidió que se podía ir en contra de un derecho y eliminar por completo la posibilidad de acceder a una vivienda para los mexicanos. Posteriormente veremos datos alrededor de eso. Pero por el momento dejémoslo en que simplemente este modelo se dijo que no funcionaba. La desacreditación del Infonavit fue tal por los medios de información y por aquellos políticos que ahora dicen defender tus derechos,
pues terminó por hacer aceptable para la sociedad mexicana acabar con algo que en todos los aspectos de la comunicación se decía que no funcionaba. El Infonavit dejó de construir vivienda y dejó de solicitar su construcción. Esto implicó que simplemente se quedaba con la responsabilidad de otorgar créditos que facilitarían el mercado inmobiliario y lo harían mucho más accesible, cosa que no se logró. Y no se logró por una cuestión tonta de lineamientos realmente ridículos que limitaban la actuación del Infonavit para que su participación en el mercado fuera ínfima y para que justamente la manera de ahorrar tu dinero y la manera de poder gastarlo fuera tan ridícula que se aceptara posteriormente la desaparición de este organismo, cosa que no lograron gracias a la oposición de la izquierda que sí se preocupó por tu derecho a la vivienda. Pero hablemos de los datos, vayamos a aquello que les choca. Los estudios dicen que aplicaciones como Airbnb han provocado un aumento sostenido de los precios de la renta en la Ciudad de México, llegando a ser hasta de un 7% anuales. Esto implica que viviendas que ya de por sí eran costosas aumentan exponencialmente su precio y hacen imposible que los salarios mínimos accedan a este tipo de vivienda, siendo la más común para los jóvenes. Además, el promedio del precio de una vivienda en México es de 1.500.000 pesos. Los indicadores de accesibilidad revelan que el mercado inmobiliario actualmente es poco accesible, pues los salarios de los mexicanos promedian 17,000 pesos, y esto solamente en las ciudades. Para obtener un préstamo del monto del precio promedio de la vivienda, es decir, 1.500.000 pesos en México, necesitarías ganar alrededor de 40,000 pesos mensuales, lo que da como resultado que solo un 27.6% del mercado hipotecario es accesible. Es decir, del mercado que te presta para adquirir una casa. Y esto estamos hablando con altos intereses. Como resultado, el 30% de los hogares no puede acceder a una nueva vivienda. Sin embargo, cabe mencionar que esto no implica que el mercado deje de crecer. Tan solo en 2022, el mercado inmobiliario creció un 4.8% y para 2023 se estimaba un crecimiento de el 11%. Actualmente, la encuesta nacional de la vivienda señala que el 58% de las viviendas presentan una necesidad de construcción, ampliación o mejoramiento, sumado a que el 24.6% de la vivienda tiene entre 31 años de antigüedad o más. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, señala que existe un déficit de 8.2 millones de viviendas, lo que representa un 23.3% del inventario total de viviendas particulares habitadas. El INEGI señala que 16.6% de las viviendas son arrendadas, concentrándose principalmente en hogares de ingresos medios y población joven. Como ya dije, la población joven es la más vulnerable en su derecho a la vivienda, porque principalmente no tienen ni los ingresos para poder acceder a créditos para comprar una vivienda. El 51% de las personas que rentan una vivienda lo hacen porque no cuentan con los recursos suficientes, según el INEGI. Un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, la UAM, indicó que el 50% de la vivienda en México ha aumentado su precio. Es decir, el 50% del mercado inmobiliario en México aumentó su valor, lo que implica que es imposible para los salarios actuales en México poder adquirir una vivienda. La ONU, por ejemplo, declara que el 38.4% de la vivienda en México es vivienda no adecuada, es decir, está en condiciones de hacinamiento, hecha con materiales poco duraderos y que carece de servicios como agua, luz o saneamiento, es decir, plomería básica que acceda al desagüe. El experimento de la derecha en México ha llegado a su fin y la verdad es que no lo extrañaríamos porque resultó un fracaso rotundo.
usurero que presta solamente a sus propios connacionales para poder acercarles un crédito accesible ha fracasado en este país y esperemos no se vuelva a repetir. Pero entonces, ¿en qué mejoró el Todos proyecto somos de México. Manuel López Obrador Todos a este juntos. instituto? Bueno, lo vamos a ver. Arriba, Principalmente México. debemos de decir que ya desde 2020 se venía mejorando Que el ya instituto. amaneció. Primeramente flexibilizando los créditos que otorga, Gobierno de la República. haciendo posible que juntáramos ahorros para que dos personas que ganen un salario promedio puedan acceder a mejores rendimientos en sus ahorros y al mismo tiempo mejorar sus posibilidades de adquirir vivienda. También se mejoró la posibilidad de adquirir terrenos y se hizo más flexible la adquisición del Mejoravit, que es mejorar tu casa. Y además entraron muchos más cadenas comerciales que venden materiales de construcción dentro del programa del Mejoravit, como por ejemplo Home Depot. Esto ha hecho que el Infonavit vaya mejorando su flujo de préstamos y que ahora sea muchísimo más flexible a la hora de otorgarlos y de otorgar herramientas financieras para los trabajadores de manera que puedan acceder fácilmente para mejorar o comprar más vivienda. Pero bueno, yendo a la reforma como tal, el 5 de febrero el expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso una reforma constitucional al artículo 123, fracción 12ª, inciso Este A, es del Felipe segundo Calderón. párrafo. Ustedes, los jóvenes que por Indica primera lo vez siguiente. votan, quiero invitarlos a jugársela con el México del futuro. Quiero que una nueva generación de mexicanos tome al país en sus manos y que se atreva a hacer de México un país de primer mundo, un país que crezca, que gane. Valor y pasión por México. Felipe Calderón, La presidente. construcción de la vivienda quedará sujeta a diversos criterios como accesibilidad, funcionalidad, Muy estimadas mexicanas, dignificación de la vida, muy estimados decoro, mexicanos. asequibilidad y Me habitabilidad. dirijo a ustedes por última vez ¿Y como esto presidente qué de la implica? República. Bueno, estos y lo hago lineamientos fundamentalmente para darles fundamentales las de la gracias. reforma implica que la Gracias porque vivienda hace debe de 6 ser años me funcional dieron un para voto de la confianza mayoría de las familias. que me acompañó Si la durante mayoría todo de las este tiempo. familias son de 4 integrantes, la Gracias por vivienda su debe de esfuerzo de cada estar día y por básicamente sacar entre preparada todos para adelante al integrar a país. estas 4 personas. Mi corazón La está y estará asequibilidad siempre asegura que esta con cada vivienda una sea y con barata. cada uno de El gobierno ustedes. no tiene que sacar una ganancia de esto. Gracias a Son las tus mujeres ahorros. trabajadoras Todos del en campo, conjunto estamos de la ahorrando ciudad, para que las personas de a las bajos ingresos profesionistas, puedan tener a una las casa mamás, a y las puedan amas de tener casa. un derecho a la vivienda. Y la todos los habitabilidad trabajadores, indica que Gracias esta a ustedes casa logramos debe de tener que hoy México esté de pie, condiciones mínimas a de pesar de servicios haber básicos vivido una de las como crisis económicas agua, internacionales luz, más graves de la historia. saneamiento, como lo es plomería México es básica, hoy distinto que y es vean mejor, desagüe entre otras cosas porque y servicio de juntos basura. logramos la cobertura Ahora universal bien, de salud. la en este, accesibilidad que fue asegura que el no sexenio de la vuelva a salud. pasar lo que pasó con las reformas de los gobiernos de derecha. Gracias a todos los Que soldados, construyan marinos, un bloque de vivienda policías, en San Juan de los las ministerios Pitas públicos y ya valientes sea tu problema por trabajador, defender a las cómo familias te, mexicanas. cómo te vas a trasladar Gracias desde porque San Juan de las cuando Pitas la patria los hasta necesitó, tu centro de ustedes trabajo. dieron un paso No va a ser adelante así. para defenderla. Ahora los desarrollos A los inmobiliarios servidores se públicos, harán en núcleos A urbanos, todos aquellos o que han núcleos trabajado rurales, para que las incansablemente personas por puedan México, desarrollar mejor muchas su vida. gracias. Ahora Por el su esfuerzo, Infonavit podrá construir somos tanto un país casas más como fuerte apartamentos, y que puede además mirar de al que futuro podrá con mayor arrendar los confianza inmuebles y y posteriormente podrá venderlos a sus arrendadores Desde luego, tras a Margarita, mi transcurrir esposa, 10 años y a mis rentando hijos, el mismo inmueble. muchas gracias por Si su bien cariño, esta es una mejora por su significativa paciencia, por personas que por todo su verdaderamente se preocupan por garantizar gracias tu a derecho todas a y la a todos los vivienda, mexicanos por su muy por el comprensión contrario de esta ante las muy derecha difíciles tan decisiones cercana a tus que derechos tuvimos que humanos tomar que para hacer frente ignoraron por a completo tantos y y tan complejos vulneraron de desafíos. manera sistemática tu derecho a la Más vivienda. allá Ese no les importa. de mis Pero capacidades y están muy preocupados limitaciones. por tus derechos Les humanos. aseguro que he puesto con la toda nueva mi reforma voluntad del y mi Poder entendimiento Judicial. Pero para pudieron construir el bien común de los mexicanos. ignorar una cantidad Me voy con la de derechos conciencia de haber humanos, porque actuado en cabe cumplimiento mencionar de mi algo, deber en México y no hay responsabilidad al distinción servicio con tus de derechos. En México no hay He trabajado distinción para como lo dejar hay una en patria España, más fuerte, en la que hay derechos con un que mejor son sistema de importantes y justicia, derechos menos más importantes. sano y con una No economía existe en sólida. México. En México Deseo todos los al derechos gobierno que que se está integran por en la iniciar Constitución son el derechos mayor de los humanos éxitos, y que son porque quiero que le reconocidos. vaya bien a México. Y la derecha vulneró por completo el derecho a la Servir a la salud, patria es el más grande el honor que derecho puede tener al un agua, mexicano.
el derecho a la accesibilidad Servirla de como una alimentación presidente digna, es con el la más grande eliminación también. y el empobrecimiento Pero servir de a las México en empresas momentos de públicas que dificultad, garantizaban como todos los que estos nos ha tocado servicios. vivir, Sin sin embargo, duda alguna, ahora resulta que es son un los honor más mucho mayor. preocupados. Sí, claro. Hoy termina esta tarea, Gracias por nada. pero no mi Pero bueno, compromiso. volviendo Como ciudadano proyecto, seguiré sirviendo a el la ley que se patria presentó. apasionadamente hasta el final Claudia de mis días, ha hecho algunas modificaciones. agradecido por siempre Principalmente la el Cámara de privilegio que me ha Diputados dado la vida modificó de ser los mexicano. siguientes puntos. Primero, Muchas gracias. se elevó a rango y hasta pronto, constitucional México. las reformas del Infonavit del 2020, que hacen más flexible otorgar créditos para comprar terrenos, construir... Voy a ser un presidente de mano firme contra la delincuencia, mano firme contra la corrupción. Quiero un México donde nuestros niños, mis hijos y los tuyos puedan volver a salir a la calle a jugar con libertad. Un presidente comprometido con tu seguridad para que todos vivamos mejor. No se La eliminó pregunta que el te la Instituto haría ahora así. pueda El construir tema no te viviendas molesta y un poco, departamentos Felipe, a ti para como persona, rentarlos. ya olvida- ¿no te Tampoco molesta se un eliminó poco la imaginar que posibilidad ganas de la elección y adquirirlos. que eres el Solamente presidente que cambió ganó para por el decir miedo que que la ley logró provocar? establecerá No, los porque términos en y primer lugar condiciones para eso es realizar también la adquisición de estos desacreditar inmuebles en renta. la propia capacidad Tanto de la ley reflexión que como tiene el los electorado. institutos gubernamentales Estoy ahora ganando por la tendrán un propuesta enfoque que más estoy representando, lo horizontal y acabamos de de gobernanza, decir. Estoy ganando integrando de también mejor por la manera opinión no que los solo electores tienen de representantes mí del gobierno respecto de otros federal, candidatos. sino Eso es también a democracia. Estoy representantes ganando por eso. patronales, así Estoy como ganando de porque Pero soy profesores, subiste en las... para Estoy determinar ganando mejores por formas muchas razones. de accesar a Por créditos muchas a la razones, yo vivienda diría que de es por lo interés que se social. dijo de mis adversarios y La también es por lo que he mensualidad del propuesto arrendamiento y no también podrá porque después de sobrepasar todo el 30% del este salario proceso de un electoral donde ha habido trabajador y opiniones tendrá negativas de del PAN preferencia para hacia el accesar candidato del a este PRD o del PRI programa y del las PRI y del personas PRD que opiniones hayan negativas aportado y de mucho manera hacia mí. continua En ese al balance la Infonavit, gente es está decir, tomando las una opinión personas y que la gente tengan está mayor llegando a una antigüedad conclusión. y estabilidad Estamos laboral, ganando porque para muchos cosa que en lo mexicanos, particular frente al peligro encuentro o el un riesgo o poco la alternativa, contradictorio, como le porque quieras uno de llamar, los del PRD, principales puntos con los que frente se a la corrupción que presentó esta representa reforma esta fue vertiente ayudar a del los PRI que va a jóvenes a elecciones, independizarse, resultamos la mejor pero la opción. mayoría de los Algunos jóvenes no pensarán cuentan que con es la por estabilidad default, que laboral es ni con la ya de plano antigüedad por para que sea exclusión. considerado. Otros pensamos que es que No dudo de efectivamente que haya tenemos las gente mejores comprometida propuestas, con una tenemos empresa las y manos que además limpias, sea joven, somos la pero mejor no opción es para la México, por mayoría de eso los vamos a ganar. casos. O sea, la Además pregunta era de esto, simplemente, te también llegaría a tendrán molestar preferencia las obviamente que personas que dijeran, no cuenten llegó por con miedo, vivienda estamos de previa. acuerdo. Pues Y mira, por No sientes último, que sea el caso, consideran pero No, no es el una caso, no te pero para gustaría, limitar la conociendo que no te discrecionalidad gustaría. Mira, si lo para dice no me otorgar molesta. El este hecho es que programa, voy a ganar así como y cada evitar quien sesgos para se ha la llegado a entrega. decir que voy adelante Pero de bueno, plano porque vayamos me han ayudado, nuevamente a los datos, mis porque adversarios son muy ¿qué va a hacer malos, el gobierno para porque trasladar la este campaña fue derecho muy de buena, el bonito que papel porque si llamado llovió en junio, que, Constitución pues a mira, la la verdad, horrible ya, si realidad? gano Denise, Bueno, como dicen en mi vamos tierra, a verlo. haya sido como haya sido. El O sea, no gobierno importa. estima No, que no, sí importa, aproximadamente se pero van a yo respeto requerir la opinión que tenga todo el 2.8 mundo. millones de Muchos se viviendas resistirán nuevas a para pensar de 2025. que representamos la Y mejor para opción para los 2030 se mexicanos. estima Yo una creo eso. necesidad Muy bien, acumulada No Felipe. podemos simplemente 6.6 pensar que 71 millones. millones de electores El gobierno son de Claudia mexicanos Sheinbaum irracionales planea y construir responsables que 1 no saben millón lo de que quieren y que no viviendas saben nuevas, decidir. Yo creo que hay apoyar un a electorado mucho más maduro, mucho 450.000 más crítico, mucho más mejoraciones y reflexivo que ampliaciones de nunca. vivienda, No, claro, Y el voto de con 71 millones de aproximadamente mexicanos una se determina inversión por de muchas razones, pero estamos ante 600 un mil electorado millones de racional pesos. que va a valorar La todos los inversión elementos más que fuerte pongamos será atrás. en la región sur, siendo 325.000 desarrollos de vivienda que se van a construir en esta región, considerando los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Para la región centro habrá 239.400 viviendas, considerando a los estados de Guanajuato, Querétaro, Morelos, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Ciudad de México. Habrá un desarrollo de 228.000 viviendas para la región centro-norte, que se refiere a los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Colima y Michoacán. Para la región norte, que considera a los estados de Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, habrá un desarrollo de 206.800 viviendas. Aunque Claudia Sheinbaum ha dicho que ella va por 2 millones de vivienda, seguramente se refiere a que además de las viviendas que se van a poner en renta, habrá viviendas rentadas que todavía no se han presentado,
cuál va a ser la cantidad y en qué modalidad se van a rentar. Así que aún podemos esperar actualizaciones para este plan que va avanzando poco a poco. Así que podemos ver que el gobierno planea cubrir la mayor parte de la demanda de vivienda que se va a generar para el próximo año. Pero no cantemos victoria, sí hay algunos puntos que debemos de criticar de la reforma. Primeramente, acompaño la desconfianza acerca del agrónomo que endeudó Pemex. La verdad es que este servidor público no dio buenos resultados en la empresa petrolera y es algo que debemos de reconocer, a pesar de que Andrés Manuel trató de invertir muchísimo en esta, pues la verdad es que no se vio gran mejoría. Y creo que en parte es por las habilidades administrativas de esta persona. Además de que ha sido acusado de corrupción, dudo sinceramente de sus capacidades para un proyecto tan amplio. Considero que Claudia Sheinbaum sí debería de removerlo del cargo y considerar a otras personas que puedan tener mejor currículum para llevar a cabo esta reforma. Ahora, por otro lado, yo considero que algo muy criticable es la rentabilidad a largo plazo de esta reforma. ¿Por qué? Pues principalmente porque si bien el ahorro de los trabajadores que hay en el Infonavit es muy grande y muy considerable, debemos de atacar de manera sistemática la evasión de impuestos que hay en México. No es un secreto para nadie que los patrones en México evaden las aportaciones a la seguridad social de sus trabajadores. Y esta evasión ha sido sistemática, siendo uno de los principales problemas de los que deberíamos de encargarnos, porque esas aportaciones son muy importantes para el futuro de esta reforma. No dudo que de las rentas podamos sacar algún provecho y que puedan aportar al fondo de los trabajadores para poder construir más vivienda, pero desde el enfoque de que ni las casas que se ponen a la venta, ni las rentas deben de sacar más beneficio que el propio para cubrir más ampliaciones de este programa, y que el gobierno no debe de sacar beneficio de estas viviendas de interés social que son para las personas que ni son contempladas por el mercado. Muchas de las críticas que se le hacen a esta reforma de que va a afectar al mercado de los cárteles inmobiliarios, de las desarrolladoras inmobiliarias, no es justo, ni siquiera va a pasar, porque de entrada estas desarrolladoras están pensando en construir para compradores que van a buscar poner estas viviendas como Airbnbs o que van a ser ocupadas por extranjeros que vienen como nómadas digitales a México. La realidad es que, como los propios empresarios dijeron dentro de las conferencias que se hicieron a la hora de presentar esta reforma, esto no afecta a su mercado porque de entrada ellos no consideran dentro de la ecuación a las personas que tengan bajos ingresos para que puedan adquirir sus viviendas. Ellos están apuntando a mercados con muchísimo más valor y con muchísimo más salario, a los que un trabajador de entrada no iba a poder acceder. Para ellos, el mercado al que está apuntando Claudia Sheinbaum ni siquiera les interesa ni les importa. ¿Por qué? Porque ellos están pensando en una persona que gana 40,000 pesos al mes o más, que pueda ser un gran inversionista que compre muchas casas para adecuarlas para posteriormente rentarlas por estas plataformas digitales de vivienda, de renta de inmuebles. Yo creo que el único apartado verdaderamente criticable es que aquí no hay un plan de cómo combatir la evasión fiscal, de cómo combatir que los empleadores constantemente están evadiendo la responsabilidad de aportar a la seguridad social de sus trabajadores. Y eso es lo que puede comprometer la rentabilidad de este programa a largo plazo. Así que bueno, otro día podemos meternos al apasionante mundo de las finanzas y revisar la evasión fiscal dentro de México y cómo los empleadores, los patrones han sido bastante rotundos a la hora de sistematizar la evasión fiscal como algo necesario para sobrevivir dentro de México y de cómo esto nos afecta tanto en nuestras finanzas públicas. Así que bueno, ya saben, pueden darle like a este video, comentarlo, compartirlo, para que más personas se puedan enterar de todo el contexto que va a llevar esta nueva reforma al Poder Judicial. Y bueno, nos veremos en otra ocasión.